Siendo las 9:02, puntual, vamos a partir entonces con nuestro webinar hoy día. Agradecerle a los tres, Pablo, Marcelo y Andrés, por haber aceptado nuestra invitación y partimos. Queridos amigos, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen del globo exterior de sus pantallas. También les informo que esta actividad está siendo transmitida en vivo a través de LinkedIn. Please remember that simultaneous translation Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. This event is also being streamed on LinkedIn. Buenos días y gracias por sumarse a otro de nuestros seminarios digitales. Hoy nos abocaremos a analizar el potencial que representa la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN por sus siglas en inglés, para la proyección comercial de nuestro país en el sudeste de Asia, así como a informar sobre los aspectos prácticos que los exportadores deben considerar a la hora de entrar en esos mercados, particularmente aquellos que se relacionan con las certificaciones del mundo halal. Compuesta por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y, desde fines del año pasado, Timor-Leste, ASEAN se ha consolidado como la región de acceso por excelencia a una dinámica zona, con mercados emergentes y de gran tamaño en varios casos, que se perfila como uno de los principales espacios para hacer realidad la necesidad de diversificación de nuestro comercio, algo imperioso en un entorno global signado por conflictos, incertidumbre persistente, guerras comerciales y otras barreras no arancelarias. ASEAN, de la que Chile fue el primer país latinoamericano en convertirse socio de desarrollo, cuenta con un mercado total de más de 680 millones de habitantes, con una clase media en expansión y una de las trayectorias de crecimiento económico más dinámicas del mundo. Se caracteriza por su diversidad productiva y complementariedad de sus mercados, con economías que desempeñan un papel cada vez más relevante en las cadenas globales de valor. En conjunto equivale a la quinta economía del mundo y es del mismo modo un terreno fértil para expandir la oferta de servicios e incrementar la inversión, ambos todavía menores en nuestro caso. En el 2024, el comercio bilateral de Chile con el conjunto de ASEAN se acercó a los 4.500 millones de dólares, con un crecimiento promedio anual entre el 2019 y ese año, o sea, el 2024, que superó levemente el 6%. Valores promisorios, pero que dan cuenta de espacio para crecer mediante la incorporación de una canasta lo más diversificada posible. La política comercial de nuestro país ha dedicado esfuerzos significativos a abrir mercados en países ASEAN, de lo que dan cuenta en especial las negociaciones en curso para sellar un acuerdo integral con Filipinas, uno de sus mercados de mayor tamaño, así como los avances para la puesta en marcha de un protocolo de enmienda al acuerdo de asociación económica integral con Indonesia, otra de las naciones de mayor población para sumar servicios. Entre estos esfuerzos vale la pena destacar también el encuentro de negocios Chile-ASEAN, que este año tendrá su segunda versión a cargo de ProChile y se realizará en mayo. De todo esto, así como con seguridad de otros muchos asuntos relacionados, conversaremos durante esta actividad para la que volvemos a contar con panelistas con gran conocimiento en la materia y además desde distintos ámbitos. Voy a partir presentando a Pablo Urria, quien es el jefe de la División Asia y Oceanía de la Dirección General de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pablo se ha desempeñado también como ministro consejero económico de la misión de Chile ante la Unión Europea, como jefe del Departamento Sudamérica y Organismos Regionales de Integración, director de Asuntos Económicos Bilaterales y director de estudios. Ha participado en la mayoría de las negociaciones de los acuerdos comerciales desde la mitad de los 90 y se ha desempeñado como jefe negociador de la modernización de los acuerdos con Argentina y Uruguay, así como del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile e Indonesia, de los acuerdos de la Alianza del Pacífico y los candidatos a la categoría de estados asociados de ese bloque. Hoy lidera otras negociaciones de importancia, como es el caso con India.
Paso ahora a presentar a Andrés Borges, quien es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde es coordinador del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional y coordinador del Programa de Estudios Asiáticos de la misma institución. Anteriormente se desempeñó como investigador asociado en el Centro de Estudios de Asia-Pacífico en la Universidad de Fudan, en China. Es doctor en Política Internacional de esa universidad y magíster en Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de París I. Sus principales áreas de investigación son la política exterior de China y las relaciones chino-latinoamericanas, y ha publicado en revistas indexadas en estos temas. Finalmente, Marcelo Hidalgo es el director de Chile Halal. Marcelo fue pionero en profesionalizar la certificación halal, transformándola no solo en un estándar religioso, sino en un proceso técnico, trazable y alineado con las exigencias del comercio global. Desde que creó Chile Halal hace más de 15 años, ha liderado su crecimiento hasta posicionarla como una de las entidades de certificación halal más influyentes de Sudamérica y el principal referente en Chile en esta materia. Chile Halal ha acompañado a importantes compañías del sector alimentario e industrial en su proceso de internacionalización, certificando empresas como Soprole, Nestlé, Colún, Carosi, Watts, SQM Ajay y ANSA, entre otras. Bien, habiendo presentado a nuestros panelistas de hoy, le voy a ceder al primero de ellos, que va a ser Pablo, y a quien le seguirá Andrés y finalmente Marcelo. Y desde ya los invito a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, ya sea a través del chat que está habilitado o del icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte de abajo de sus pantallas. Muchas gracias de nuevo y Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a la Fundación por invitarnos a participar en este seminario y compartir el panel con Marcelo y Andrés. Tú ya vamos a compartir una presentación, espero que ya la estén viendo en pantalla, donde de alguna manera el titular de este seminario es el valor de ASEAN, en donde voy a concentrarme en tres elementos. De alguna manera, ASEAN, tú ya describiste un poco, así que voy a hacer lo mínimo. ¿Cuál es la agenda ASEAN? El valor que le asignamos y los desafíos que nos convoca. La siguiente, porfa. Ya de alguna manera tú señalaste los países que participan. Aquí, más bien en esta presentación, agregar que ellos tienen una red de acuerdos, algunos bilaterales, pero también ellos tienen interesantes acuerdos como el RCEP y con Australia y Nueva Zelanda, como acuerdos plurilaterales. La siguiente, porfa. Tú también diste algunos antecedentes en términos generales, globales. Ellos, como ASEAN, puede evaluarse como la quinta economía. Tú también hablaste de lo interesante de un mercado de 680 millones, pero lo más interesante es que ya llevan muchos años siendo una región de alto dinamismo y de alguna manera, tomando en cuenta igual los vaivenes del estado de la economía internacional, también tienen buenas proyecciones 2026 y 2027, y en general una proyección de crecimiento de 4,3 el 2026 y 4,5 el 2027. También destacar que no todas, algunas han bajado, pero de alguna manera se mantienen con un alto proyecciones de crecimiento. Vietnam es de alguna manera la más fuerte en eso. Indonesia, Filipinas, con la cual estamos negociando, y de alguna manera dentro de los que podríamos destacar que ha crecido en los últimos 20 años es Laos, comparado con el progreso Camboya, relacionado con otros países de esta región. Tenemos dentro de este bloque varios países importantes, interesantes de mercado y que mantienen una economía bastante dinámica, tal vez no como el pasado, pero tomando las circunstancias actuales siguen siendo importantes. La siguiente, porfa.
Aquí también es bueno mirar cuáles son los socios comerciales que tienen los países ASEAN, tomando en cuenta, siempre varía conforme a la importación-exportación. Llama la atención que China es en lo que importan, pero Estados Unidos pasa a ser el principal destino y China el segundo. Y como ustedes verán, la mayor parte del comercio es intrarregional. La siguiente, por favor. Ya aquí, bueno, probablemente también Andrea hable de datos, por lo tanto no me quiero quedar mucho en datos, pero simplemente acá destacar la canasta exportadora que tienen los países ASEAN, que llama o sea, que hay que destacar lo interesante y el crecimiento de la participación de ASEAN en el comercio mundial respecto a su incorporación en en las cadenas globales de valor, conforme ustedes están viendo, principalmente identificada en en el sector que nosotros llamamos de la industria. La siguiente, por favor. Acá vamos a entrar donde de alguna manera lo importante de compartir desde nuestro punto de vista el valor que asignamos, que hemos asignado, que seguimos asignando y que hay que seguir asignando respecto a ASEAN. Primero vamos a hablar de la relación comercial, después de los acuerdos comerciales que tenemos en negociación con ellos, que nos falta para complementar un proceso que viene desarrollando hace muchos años, y destacar de alguna manera como parte de esto la solicitud que está haciendo Chile para ser parte del Regional Comprehensive Economic Partnership. La siguiente es simplemente también reafirmar lo que venía diciendo, cómo hemos ido desarrollando una política de mediados de los 2000, entre el 2000 y 2010, que empezamos con la incorporación del P4, con Singapur y Brunei, y así hemos ido empezando a hacer acuerdos con las principales economías de ASEAN. Incluido aquí pusimos que de alguna manera también, fuera de los acuerdos bilaterales, a partir del CPTPP con algunas de esas economías también se cruza un marco jurídico interesante para el desarrollo de las relaciones comerciales, porque independiente de que las relaciones, por cierto, se pueden desarrollar sin un acuerdo comercial, para nosotros está comprobado que el otorgamiento de un marco jurídico como un acuerdo es una plataforma mucho más dinámica para ese efecto. La siguiente, acá también más bien destacar, más que dar los números, que de alguna manera en una torta que distribuimos todo nuestro intercambio comercial, solo ASEAN tiene el 2%, a pesar de que esta política de incorporación, de profundización con ASEAN ya viene trabajándose hace mucho tiempo, sigue siendo un desafío en términos del porcentaje de comercio que desarrollamos con esa zona. A la derecha es para mostrar cuál es la importancia de los socios comerciales allá, Vietnam, en ese orden, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia el resto de los países, con un volumen también, por mismo lo refleja en la torta de toda la distribución nuestra del comercio, de todo el intercambio, de solo alrededor de 5.000 millones de dólares, que no me acuerdo de si es del 2025, o sea, no me fijé si 2025 no, debería ser 2025. Acá tenemos la siguiente, claro, la de exportación e importaciones, más bien para mostrar que importamos más de lo que exportamos, de alguna manera para destacar dentro de ese intercambio comercial que hacemos hoy día. La siguiente, por favor. Aquí también se repite un poco y el gran desafío que tenemos respecto a la diversificación. Acá mostrábamos la canasta de ASEAN con el mundo, entre INPO y EXPO, y eran fundamentalmente sectores industriales. Con nosotros lo mismo, nosotros importamos fundamentalmente productos que están catalogados dentro de la industria, y nosotros, aparte del cobre, por cierto, que es nuestro principal producto que exportamos a casi todos los destinos y abarcan el gran porcentaje del comercio, se repite de alguna manera la agroindustria como los principales productos de exportación.
Inversiones, también para no quedarme en cifras, simplemente decir que definitivamente no es un ámbito donde podemos destacar y tampoco una medición incluso que hemos realizado hace 10 años, las cifras que no han variado. Es un área que definitivamente también es parte del desarrollo, de la profundización del comercio, el interés que se puede producir. Sí tenemos, de hecho, el interés que hacemos nosotros de algunos de nuestros inversionistas en ASEAN son mayores de los que tenemos ASEAN, de países de ASEAN acá. La siguiente, porfa. Como decía Loreto, fuimos el primer socio de desarrollo dentro de América Latina y desde que hemos tenido esa calidad, hemos tratado de precisamente desarrollar esa agenda. Ellos lo que más demandan es precisamente socios de desarrollo y cooperación. Ellos nos han pedido una lista importante de materias en la cual nosotros somos de alguna manera, estamos mejor preparados, posicionados. Lamentablemente, la estadística que tenemos es súper escasa, con actividades casi por webinar, minería, género, comercio, economía digital, y algunos talleres que hemos aprovechado a hacer, algún viaje por ahí. Pero bueno, este gran desafío que significa y que va a seguir con un cada vez más escaso presupuesto, restricciones presupuestarias, es difícil hacer un desarrollo de una agenda, como por ejemplo esta de cooperación, incluso basado en que hay otras prioridades y por lo tanto es difícil conseguir un presupuesto para mandar a un experto allá. Y la complicación es que sí significa hacer un webinar, es de noche allá o tiene que ser al revés. Entonces, para mostrarle que ha sido parte del interés, pero que definitivamente se marcha fundamentalmente por razones presupuestarias. Eh, Acá, un poco también siguiendo en dos cosas, cuál es nuestra agenda y el valor que asignamos. En nuestra estrategia de profundización partimos, por cierto, y lo que resultó primero, porque socio del desarrollo nos costó conseguir finalmente concretarlo, pero lo que empezamos primero a desarrollar para la profundización fueron los acuerdos comerciales, con las principales economías, por cierto, primero, y nos quedaba pendiente Indonesia, que fue de la última, que entró en vigor el 2019, pero es un acuerdo que ha ido entrando en vigor por etapas. El 2019 solo entró en vigor el acuerdo de bienes y hace un año empezó a entrar en vigor la segunda parte, que era la negociación que hicimos de servicios. Hoy día estamos empezando una negociación de inversiones, de un capítulo de inversiones, para poder complementar todo el marco jurídico completo con Indonesia en temas de comercio de bienes e inversiones, comercio de bienes y servicios e inversiones para completar ese cuadro. Indonesia es también lejos una de las economías más grandes e interesantes y donde de alguna manera hemos progresado poco en la profundización y el aprovechamiento de ese acuerdo comercial. De los países también importantes en muchos sentidos y en uno de ellos no solamente que el dinamismo de su economía, su crecimiento de una clase media, pero de casi 100 millones de habitantes. Nos faltaba ese acuerdo, lo empezamos hace un año, avanzamos bastante, pero bueno, siempre se complica para poder cerrarlo. Estamos en una etapa muy cercana al cierre, que todavía nos faltan algunas interacciones, pero estamos optimistas que en este primer semestre podríamos concluir este acuerdo. Eh, por último, está el tema de donde nosotros consideramos una, no sé si podría hablar tercera etapa, pero podría considerarse así, en cuanto a profundizar las relaciones con ASEAN, porque son gran parte del acuerdo regional llamado RCEP, su sigla en inglés, que agrupa los 10 países de ASEAN
más Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Acá tenemos los principales países, economías del Asia. Estamos hablando de un sector específico. Pues también tenemos que ser claros que no es un acuerdo de los más ambiciosos, que comparado, por ejemplo, con un CPTPP, que también incorpora gran parte de las economías de Asia, pero algunas también del Pacífico y el Reino Unido. Acá tenemos el Asia todos juntos y la principal economía. A lo mejor se pierde en ambición en un acuerdo comparado con otros regionales, pero de alguna manera el valor es que aquí está Corea, China, está Japón, más estos países, de manera que dan un marco importante para el desarrollo de las relaciones y especialmente económicas. Entonces, la verdad que nosotros estamos en este proceso de adhesión porque valoramos dentro del proceso de inserción de Chile en el Asia y también, por cierto, importantemente con ASEAN, es ser parte de este acuerdo, eh, estar hoy día para un país lejano como Chile, la incorporación en el contexto mundial y especialmente en una región donde definitivamente se sigue evaluando como una alternativa importante de diversificación. Creo que todas las alternativas, las herramientas son parte del mismo proceso. Probablemente no es como entrar a un acuerdo donde uno siente que podría mostrar cifras económicas de cuánto va a crecer, porque no tenemos acuerdo. Acá tenemos acuerdo con casi todo, pero acá esto es una estrategia y una importancia más geopolítica, donde hoy día, precisamente lo geopolítico es, habiendo hecho la tarea probablemente económica, no estoy diciendo que no hay que hacer esa, ya que nos sentimos que lo hemos avanzado y lo hemos hecho, de alguna manera el relato que he hecho lo demuestra, pero ahora definitivamente el principal desafío es geopolítico en general, en el comercio y en las relaciones internacionales, con mayor razón para nosotros esa es una de las principales importancias que tiene poder ser parte de este acuerdo. Podríamos ser nuevamente dentro de estadísticas el primer país sudamericano. Estamos en una etapa, perdón, me salté una. Ahí estoy mostrando más bien para graficar cómo hemos ido con estas intersecciones, cómo hemos desarrollando a distintos niveles bilaterales y en los acuerdos plurilaterales nuestra relación y nuestra profundización con Asia. Antes de terminar lo de ARCEP, más bien quería decir que contarle un poco dónde estamos. Nuestra solicitud ya está, como digamos, en términos administrativos, está en proceso. De hecho, ya nos enviaron un escenario que hubo que responder para efectos que se hace una primera evaluación para no embarcarse en la creación de un grupo de trabajo de adhesión antes de saber si están las posibilidades con ese socio, que se hacen casi todos los acuerdos plurilaterales. En CPTPP se hace lo mismo. Y esperamos tener noticias dentro del primer semestre también del 2026 para poder el inicio de un grupo de trabajo de adhesión a este importante acuerdo que representa las principales economías de Asia. Y para terminar, algo que ya he mencionado, pero para ordenarlo un poco, ASEAN ha sido y sigue siendo un socio estratégico dentro del escenario político actual, pero también para Chile, y sigue siendo una gran apuesta a la diversificación, a pesar de alguna manera del relato que le he dado, que no es una tarea fácil y no ha avanzado bastante, como las evaluaciones no muestran precisamente un gran dinamismo todavía tenemos mucho por crecer ahí. El dinamismo de la economía es lo interesante, que de alguna manera esos son países que siguen siendo oportunidades, sigue creciendo su clase media, hoy día lo que más vendemos es agroalimento, donde ahí podemos seguir teniendo oportunidades.
especialmente, pero la diversificación apunta mucho más allá de la agroindustria, por cierto. Eh, y ya les mencionaba la forma como nosotros vemos profundizando la inserción en Asia a través de acuerdos bilaterales y plurilaterales. Y tal vez algo importante que nos llama la atención y que hemos tratado y siempre lo señalamos en cada reunión, eh, que para nosotros esa parte más política de cómo un modelo de integración con países de diferentes niveles de desarrollo y en ciertos casos también diferencias políticas, mantienen del año 67 un esquema de integración regional donde nosotros, especialmente en esta región, estamos al debe y muchas experiencias que no han resultado. Eh, de, de manera que es una agenda llena de desafíos más que hemos trabajado, hemos hecho parte importante del trabajo, pero yo creo que el gran desafío es lo que viene, cómo concretarlo, incluyendo paso al aviso de las limitaciones presupuestarias que han habido y que vienen. Así que eso. Muchas gracias y supongo que comentario habrá después, no sé, ahí tú, Loreto, sabrás cómo organiza eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, por la súper interesante presentación. Nos has dado un pantallazo de cómo estamos insertos hoy día en cuanto a negociaciones, acuerdos terminados, acuerdos en renovación, abriendo nuevos acuerdos como el RCEP que mencionaste, que es muy interesante. Y efectivamente queda mucho trabajo por hacer y más aún en el contexto de lo que estamos viviendo hoy día, que lo mencionaste también con las dificultades geopolíticas, esto se transforma en una prioridad importante, además desafiando, como dices tú, las restricciones presupuestarias. Menos mal que gracias a la pandemia se instauró esta cosa de los webinars y de poder trabajar en línea. Ojalá que ese sea un mecanismo que se pueda usar, porque por ahora yo creo que la limitación de poder viajar va a estar más complicada aún, por lo menos en los próximos meses. Ojalá que eso no afecte ninguna negociación en curso, en particular con India, que no tiene nada que ver con este webinar, pero que sabemos que estás a cargo de esa negociación y que están ahí a punto de poder cerrar y tener algún resultado concreto. Vamos a volver después, sí, Pablo, a preguntas. Efectivamente, vamos a volver contigo en algunas cosas que mencionaste y que quisiéramos profundizar. Pero ahora le voy a dar la palabra a Andrés. Por favor, Andrés, para que hagas tu presentación. Gracias, Loreto. Buenos días. Eh, un segundo. Ahora sí. Buenos días. Primero agradecer la invitación de la Fundación. Considero que este es un tema clave para los intereses nacionales. Y en ese tenor, lo que voy a hacer hoy día es hacer una presentación donde voy a abordar la mirada hacia la ASEAN como un ámbito de diversificación estratégica para el comercio exterior de Chile y también para los países del Latino-Pacífico. Y voy a desarrollar un argumento general en base a tres dimensiones, en términos económicos, políticos, estratégicos, y la idea detrás de esto es desarrollar, digamos, esta lógica de que esta región se ha ido convirtiendo, como también lo mencionó Pablo anteriormente y también Loreto en las palabras iniciales, un espacio fundamental para un proceso de diversificación activa. La diversificación siempre es un barco lento de mover, digamos. Tampoco digamos que es algo automático, son procesos de largo plazo y este tipo de instancias también nos permite revisar lo que se ha ido avanzando y también donde hay oportunidades de fortalecer ciertas acciones. En el caso mío concreto, yo me voy a concentrar principalmente en analizar ASEAN como plataforma más que la política exterior chilena hacia la ASEAN, que eso fue lo que ya hizo Pablo. Bueno, voy a proceder. En términos de la dimensión económica, el supuesto que voy a trabajar para ir hilando este argumento es que, digamos, hay que mirar las relaciones económicas con esta región en una perspectiva de largo plazo. Yo diría que es un error solamente fijarse en los resultados económicos de los últimos años, sobre todo por el perfil de nuestras exportaciones y también de cómo nosotros queremos enfocarnos con las interacciones en la cuenca asiática del Pacífico. Entonces, en esa línea,
al revisar los datos tanto del desarrollo a través del indicador del Producto Global Bruto y también de los flujos de inversiones, podemos ver que durante las últimas décadas han tenido, digamos, un crecimiento bastante estable. Si se fijan en la primera diapositiva, podemos ver cómo se ha ido comportando el Producto Global Bruto en esta región la última década. Vemos que ha tenido, como les mencionaba anteriormente, un crecimiento bastante estable, salvo el año de la pandemia, que bueno, todos los países sufrieron este tipo de interacción. Y en esa lógica me gustaría solamente mencionar que el crecimiento del Producto Global Bruto que ha tenido esta región, este conjunto de países, ha estado sobre el crecimiento global durante ese mismo periodo. El crecimiento en promedio global durante esta última década ha estado cercano al 3,1 al 3,2% y estos países están creciendo a una tasa sobre el 4,5%. Entonces, esa diferencia marca, digamos, un antecedente importante. Y luego, pues, cuando hacemos un doble clic por los sectores específicos, podemos ver que la tendencia va en esa misma dirección. Los sectores claves que para nosotros pueden establecer inferencias inductivas y deductivas para poder desde ahí determinar qué estrategias de inserción podemos realmente concretar, han mostrado un crecimiento bastante interesante. Me refiero a los sectores de la producción, de la construcción, también sectores del retail, de los servicios, acomodaciones, servicios financieros y también, obviamente, las cadenas de suministro eléctrico y de agua, todas han mostrado un crecimiento sobre el crecimiento global y también en términos generales con tasas cercanas al 5, en algunos casos cercanas al 6%. Entonces, eso es un factor relevante. ¿Por qué lo menciono? Digamos que estos son los sectores que, de una otra forma, en una proyección de una década de crecimiento sostenido, son los que en la lógica de maduración de ese crecimiento van a demandar productos claves para poder seguir, digamos, en una espiral de desarrollo, que eso lo han hecho otros países asiáticos en una misma dirección. Y bueno, si bien este no es un ejercicio, una correlación lineal, porque digamos, no he hecho ese ejercicio, pero se podría hacer perfectamente, lo pueden hacer, digamos, los datos están disponibles. En términos descriptivos, pudiésemos ver que hay una cierta, digamos, direccionalidad similar entre el crecimiento del Producto Global Bruto de la región de ASEAN con también la mayor llegada o un crecimiento estable de las inversiones extranjeras directas en esta región. Y bueno, y también haciendo el paréntesis de que la pandemia obviamente afectó todos los procesos de flujos de inversiones, eso ya todos lo sabemos y esa data está también pensada más allá del bloque, digamos, todo el mundo tuvo interacciones complejas durante ese periodo. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando analizamos la última década de flujos de inversiones extranjeras directas, vemos que ha tenido un crecimiento sostenible. Y eso también ha estado de la mano de un crecimiento bastante estable en términos del comercio que van teniendo estos países. Y al hacer un doble clic, podemos ver que los principales flujos de inversión extranjera directa que ha ido recibiendo esta región vienen desde Occidente. Entonces vemos que tanto Europa como Estados Unidos la última década han ido trasladando o han ido invirtiendo y desarrollando negocios en esta región. Europa sobre los 20.000 millones y Estados Unidos cercano a los 40.000 millones. Aquí hay, creo que hay ciertos puntos de inflexiones, yo lo dejo en hipótesis, siento que no he trabajado la data en términos de estadísticas más allá, digamos, explicativas más que las descriptivas. Eh, Podemos tener dos hipótesis importantes de este aumento o traslado de flujos, digamos, tienen que ver principalmente con la guerra comercial. Yo diría que es un punto de inflexión. Entre el 2017, entre el 2016, final del 2016, 2017, podemos ver que digamos, esta irrupción de este fenómeno, sobre todo entre Estados Unidos inicialmente y China, y luego después, en la época, se empiezan también a sumar los países europeos. Vemos que esta tensión refleja que los países han ido, digamos, trasladando mayores recursos hacia el sureste asiático. Entonces, pudiésemos trabajar la hipótesis en función de que la tensión entre Estados Unidos y China y después, digamos, Europa y China es un factor que explica también el traslado de flujo de inversiones
en función de desarrollar nuevas industrias, nuevas ciudades, nuevas capacidades económicas para pensar una nueva ola globalizadora en el sur de Asia y en el sureste asiático. También vemos que India tiene un comportamiento similar. Pero yo no me quedaría ahí, yo diría que eso es una hipótesis, también hay que considerar que la región como bloque, como ASEAN, tiene ciertos argumentos que hace que sea atractivo también para invertir, que eso lo vamos a ver en la sección más política, y eso también explica por qué mismo China ha ido también trasladando ciertas industrias. Bueno, en el caso de Estados Unidos en concreto, es tan relevante lo que le estoy tratando de plantear que las últimas décadas ASEAN se ha ido convirtiendo en una zona crítica para sus traslados de inversiones. Y como mencionaba anteriormente, estas inversiones van muy dirigidas en sectores que plantean desarrollos de nuevos negocios, nuevas industrias y modernizaciones de ciudades. Bueno, y como les contaba, también no me detengo solo en Estados Unidos. Europa ha ido trasladando recursos o ha ido aumentando su participación en estas economías, y también China y otros países de la misma región del Pacífico. De hecho, nosotros recientemente nos aceptaron un artículo académico con el profesor Serrano y el profesor Soltorf, que fue el Soltorf. De hecho, agradezco que me compartió el acceso a la data de económica, digamos. Es que justamente planteamos cómo se han ido trasladando ciertos flujos. Algunos se explican por razones geopolíticas y otros se explican por razones macroeconómicas y de estabilidad también de la propia región. Chile y obviamente América Latina en ese sentido está muy, muy atrás. Lo mencionó Pablo también, que nuestra participación en inversiones en esta región todavía es bastante limitada. Bueno, y haciendo un doble clic en términos de los sectores, que creo que esto es importante, al igual como lo vimos en el crecimiento de los sectores del Producto Global Bruto, también podemos ver que en las inversiones extranjeras directas hay crecimientos que son más, digamos, marcados dependiendo del área. Vemos que el sector de la manufactura, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en sus inversiones en esta región, el sector también del retail y de los servicios financieros es bastante significativo. Podemos decir que ahí es donde ha puesto atención Estados Unidos. Europa va en la misma dirección: manufactura, retail, servicios en términos generales conectados en términos financieros y otro tipo de servicios también están explicando esta mayor participación de la Unión Europea en esta región. Y también en el caso de China vemos que el patrón se repite: sectores manufactureros, retail, trade, comercio, sistemas financieros, y se suma también de manera muy significativa el sector de la construcción. Bueno, todos saben que China tiene una estrategia internacional sobre este tema. La Ruta de la Seda se focaliza en financiar infraestructura, también conectividad, pero principalmente infraestructura, y acá también podemos ver que parte de esta ruta de la seda se ha ido trasladando y concretando proyectos de desarrollo de ciudades, por ejemplo, en esta región. En síntesis, con respecto a la primera dimensión económica, es una región que crece, tanto en términos de inversiones como en términos de crecimiento económico, en sectores que reflejan mayor procesos de industrialización y modernización. Después vamos a hacer conclusiones al respecto de esa primera dimensión. La dimensión política, me centro principalmente en esta lógica de bloque, porque estamos hablando de ASEAN, con respecto a cómo establecen este marco institucional que tienen ellos y que ya ha ido, digamos, trabajando de manera ininterrumpida desde finales de la década de los 70. Parte esta idea de ASEAN como bloque en función de poder tener cierto grado de articulación de estos países más pequeños en términos de sus relaciones con las potencias regionales bueno, de la época, y todavía son obviamente potencias regionales. Me refiero a su interacción con la India, con China y con otras potencias regionales. Entonces, esta articulación les permite tener cierto grado de coordinación. Y gradualmente fue evolucionando este bloque en función de ir incorporando elementos, sobre todo de la dimensión más económica y de cooperación técnica. Los elementos que la literatura refleja de por qué han mantenido cierta estabilidad en términos de bloque se basan principalmente en cuatro componentes. En primer lugar, es una región donde tienen un principio de integración respetando las diferencias, aceptan la diversidad dentro del grupo, y eso hace que planteen esta lógica de no injerencia en los asuntos internos en gran parte de las interacciones. No en términos absolutos, porque eso sería, digamos, asumir, digamos, algo poco realista. Luego, también podemos decir que en la dimensión política, en el bloque de ASEAN, es muy importante el proceso de toma de decisión en base al consenso. Bueno, ahí, de hecho, tienen conceptos claves que
ellos lo utilizan constantemente en función de poder explicar esta idea de que el consenso es un proceso y un resultado al mismo tiempo. Entonces hay deliberación, hay discusión colectiva y luego en base a eso se alcanza un acuerdo que no busca hacer una presión con respecto a los actores porque, digamos, es un resultado que se negoció de manera, digamos, prolongada. Entonces es un proceso lento, pero seguro en términos una vez de que avanza la deliberación. Otro aspecto importante que se resalta en la literatura con respecto a la dimensión política de ASEAN tiene que ver con esta lógica de manejar la geometría variable en función de facilitar los procesos de consenso, pero también los procesos de implementación de ciertas políticas que puedan tener una proyección regional. Ellos llaman a digamos, estrategia ASEAN-X y lo que busca es que no necesariamente todos los países tienen que avanzar al mismo tiempo en las mismas decisiones políticas que puedan tener el bloque. O sea, hay cierto espacio de flexibilidad para que algunos países avancen antes y otros después. Y eso también refleja esta idea de que no es solamente un respeto a la diversidad dentro de los sistemas políticos, sino que también una diversidad en términos de las capacidades. O sea, se reconocen estas simetrías y desde ahí, y con eso me conecta al último punto de esta dimensión política, abre la puerta para que en esta geometría variable se articulen después identificaciones de brechas para fortalecer luego los mecanismos de cooperación. Y es una cooperación muy funcional. Entre ellos funcionan con esta lógica de gradualidad, y una integración avanzada, digamos, por capas, por áreas, por sectores. Y lo otro que es importante que esa cooperación no está cerrada estrictamente en términos concretos a los socios, sino que también hay un espacio de multipertenencia. Ellos tienen un pragmatismo económico y eso se refleja, también mencionó Pablo, en que estos países interactúan en diferentes esquemas de relacionarse o integrarse o digamos de política internacional y que no necesariamente esos esquemas son coherentes entre sí en términos de que proponen quizá proponen la misma solución pero con diferentes procesos. Entonces eso hace que haya un respeto a esa interacción. De hecho, el principio que opera ahí es algo que también, de una otra forma, ha tratado de reflejar nuestra política exterior durante las últimas décadas, esta idea de que Chile, o que en este caso ASEAN, tiene que participar, o los países de ASEAN tienen que participar en todos los espacios que ellos consideren relevantes para promocionar o proteger su interés nacional. Bueno, entonces eso es un aspecto importante. Y para terminar esta idea de la dimensión política, solamente mencionar que detrás de esta lógica de bloque económico, de consultas políticas, en términos también de asociatividades más complejas, hay un engranaje. Ellos optan por plantearse dentro de una mirada de que son un gran mercado, un mercado único, esto es como mencionaba Loreto al principio, son 650 millones de personas. Y en base a eso, ellos plantean articular logísticas, plataformas portuarias. El puerto de Singapur, por ejemplo, es relevante para ciertas operaciones. Malasia tiene otra lógica y se van complementando. Lo otro que también ellos, en términos de posición política, plantean en sus discursos es que es una región abierta a la competencia, digamos. Tampoco, digamos, es un bloque cerrado o con altos niveles de proteccionismo. Obviamente, todos los bloques tienen cierto grado de proteccionismo, pero también hay espacios de competencia del sector privado y de las inversiones puedan también tener esa mirada. Y lo otro que también es importante señalar que este bloque se plantea como una plataforma para la integración de las cadenas de suministros globales y también como un espacio neutral. Esa idea de no tomar una posición frente, por ejemplo, a disputas políticas o geopolíticas. Detrás de esto, como les mencionaba, está el engranaje y el engranaje en términos sintéticos, por razón de tiempo no voy a profundizar demasiado, es una búsqueda de que en términos económicos ellos puedan atraer inversiones extranjeras, pero al mismo tiempo ellos tener sus propias plataformas a través de las bancas del desarrollo para financiar o cofinanciar con las bancas multilaterales del desarrollo infraestructura, conectividad y ciertas plataformas que les permitan ir avanzando y al mismo tiempo tener ciertas agencias o bancos de exportación que también permitan posicionar sus productos, marcas o buscar, digamos, participación en algún tipo de cadena de suministro intermedia. Finalmente, mencionar que hay una dimensión estratégica que hay que considerar con respecto al bloque de ASEAN y que puede ser relevante para China, o sea, para Chile. Pablo ya lo mencionó anteriormente, Chile participa dentro de estas dinámicas estratégicas. El bloque tiene digamos, un énfasis en función de interactuar con mecanismos dentro de los socios, pero también busca desarrollar socios extrarregionales o extra bloque. Y ahí, digamos, tienen tres niveles. Uno que es un diálogo de alto nivel, digamos, que no se cierran, digamos, a un tema en concreto.
Luego tienen una asociación que se conoce como Socios del Desarrollo, que se focaliza principalmente en buscar, identificar espacios de cooperación o accionar planes para, en función de desarrollar cuestiones concretas en términos de brechas de variables del crecimiento, desarrollo económico multidimensional. Y también tienen un espacio para interactuar con sectores concretos, en algunos sectores económicos principalmente. Esta dimensión es importante entender porque este es un espacio que abre el bloque para tener un diálogo más cotidiano con los diferentes países y socios a nivel internacional. Y Chile, muy vanguardistamente, fue el primero en la región que accede al menos al estatus del socio del desarrollo. Bueno, Brasil también hoy en día tiene un espacio muy activo como socio de diálogo, y, digamos, tiene una presencia también significativa en estas interacciones cotidianas con este bloque. Otro aspecto de la dimensión estratégica es que ellos, más que focalizarse como bloque en discutir temas de seguridad tradicional, digamos, amenazas tradicionales como temas de fronteras digamos, cuestiones más geopolíticas en esos términos, se focalizan principalmente en discutir temas de la seguridad no tradicional, a desastres naturales, amenazas a la calidad humana, envejecimiento de la población, desertificaciones de los suelos, etcétera, crimen organizado. Entonces, todos esos elementos son de alto interés para ellos y yo pondría atención sobre todo en el de seguridad alimentaria. Ellos consideran que es un asunto que tiene altos niveles de dependencia o interdependencia con el resto de los actores del sistema internacional, que no lo pueden resolver por sus propias vías. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad de cooperación donde pudiésemos hacer doble clic o profundizar, sobre todo que es una región de 650 millones de habitantes donde no necesariamente a través de desastres naturales y otros procesos tienen suficientes alimentos para asegurar, digamos, la estabilidad en esa variable. Solo para finalizar, desde lo que vimos anteriormente, ¿qué cosas se pueden extraer o inferir que pudiesen ayudar a fortalecer o a recalibrar o como se quiera llamar, digamos, una estrategia de política comercial chilena y también de otros países del Latino-Pacífico, por país Perú, le puede servir esto, Ecuador, Costa Rica, etcétera, en función de los datos de lo que mencionaba anteriormente? Yo diría que a corto plazo, dado que la inversión y el desarrollo ha sido significativo en el sector de manufactura y de creación de nuevas ciudades, es muy probable que esta maduración ya se esté concretando. Entonces, la demanda de commodities puede ser un factor relevante, sobre todo los minerales, digamos. El cobre, todos sabemos que es fundamental para crear nuevas ciudades, crear nuevas industrias, y si estos países ya están recibiendo estas inversiones para justamente crear estas nuevas industrias o estas nuevas ciudades, creo que ahí Chile puede jugar un rol protagónico. Ojalá que poniendo valor agregado también en los envíos. Otro aspecto a corto plazo, yo sé que Pablo lo mencionó, no es fácil financiar, digamos, la política exterior chilena, hay muchas prioridades a nivel doméstico, pero claro, como hemos ido viendo también estos últimos años, cada vez más la política internacional interactúa de manera significativa en la política doméstica. De hecho, es muy probable que durante este año varios elementos de la política internacional sean fundamentos para actualizar o ajustar nuestra política, digamos, doméstica. Y en esa lógica, creo que pudiese ser estratégico pensar una misión diplomática permanente en ASEAN. No solamente las misiones diplomáticas que tenemos a nivel bilateral con los países, y en ese sentido darle mayor infraestructura y capacidad de agencia a nuestra diplomacia. Hay que darle vuelta, digamos. Yo sé que no es fácil, no es tan evidente, pero sería significativo, tal cual como lo tiene Brasil. Eso les permite una cotidianidad que puede ayudar a varias interacciones y procesos e intereses nacionales. Otro aspecto importante que yo creo que hay que seguir profundizando, también lo mencionó Pablo, el socio del desarrollo es una plataforma, hay que darle más énfasis, ojalá también podamos inyectar recursos pensando también en todo lo anterior que mostramos, digamos. Ahí hay un espacio de aprendizaje mutuo significativo. Y también en el corto plazo creo que es significativo atraer navieras o empresas logísticas que puedan ir dinamizando nuestros envíos y dándonos, digamos, más capacidades de ir penetrando los diferentes países del sureste asiático. Yo ya mencionaba que hay ciertos puertos de plataforma, pero claro, también es importante ir viendo quizás puertos más laterales, etcétera. A mediano plazo, creo que la clave es pensar en el valor agregado. Los datos muestran que esta última década recibieron inversiones, esas inversiones se están desarrollando, se van a desarrollar prontamente. Eso significa infraestructura y lo mencioné anteriormente con el cobre,
pero eso después, ¿qué deriva? Lo mismo que pasó con China o pasó con Corea, Japón en su momento, deriva en que las clases medias tienen mayor poder adquisitivo porque tienen, digamos, acceso al trabajo más calificado, al desarrollo de estas nuevas ciudades o modernización de los servicios y demandan productos que no necesariamente van a poder acceder dentro de sus mercados domésticos y ahí Chile pudiese también participar con productos con valor agregado, tal cual como lo estamos haciendo en otros mercados asiáticos, esos productos para la clase media. Entonces ahí el mediano plazo hay que desarrollar un despliegue, una estrategia asociada a eso y obviamente también a la medida que se van desarrollando productos y proyectos de infraestructura y desarrollo también con sectores clave, también pudiese ser relevante para nosotros, nuestros servicios, nuestros conocimientos, por ejemplo, de la minería o de la construcción, pudiesen también ayudar en este desarrollo de las nuevas ciudades. Ahí son ciudades que también tienen desastres naturales como las nuestras y nuestro conocimiento puede ser atractivo para ellos. Y en el largo plazo, yo diría que dado que son países que se están desarrollando, hemos visto que los tigres asiáticos ya están desarrollados, entonces son países que después de cierto escalamiento logran tener altos niveles de desarrollo tecnológico y quizás por ahí también podemos ir explorando procesos de transferencia tecnológica y desarrollo científico conjunto con proyectos de cofinanciación, etcétera. Así que me detengo acá. Muchas gracias nuevamente a la Fundación, a Loreto y bueno, también abierto a las consultas de los participantes. Muchísimas gracias, Andrés, por esta inmersión que nos has hecho en ASEAN, muy necesario para entender las distintas dimensiones y muy interesante el desglose que hiciste por secciones, la dimensión económica, la dimensión estratégica, y también a darnos algunos hints, como se dice en inglés, de cuáles podrían ser los elementos para una estrategia chilena. Muy importante. Vamos a volver contigo con más preguntas porque hay muchas cosas ahí y de hecho hay algunas preguntas ahí en el chat. Les vuelvo a insistir que por favor hagan preguntas mientras tanto si quieren, ya sea en el Q&A o en el chat. Y también mencionar, así de pasada, bueno, se inscribieron muchas personas de otros países que no necesariamente al final participan, pero hoy ahora están participando. Hay gente desde Japón, de la Universidad de Fukuyama, hay gente de Bolivia, de Colombia, de Estados Unidos, que he ido revisando, así que para que vean la relevancia que tiene este tema hoy en día, dadas las condiciones que se está dando el comercio internacional y la relevancia que puede adquirir ASEAN como región, no solo para nosotros, sino que para otros países también de la región. Bueno, vamos a pasar ahora a Marcelo. Marcelo, vamos a compartir tu presentación y tienes la palabra. Muchas gracias, don Pablo, muchas gracias también a don Andrés, muchas gracias a Loreto, muchas gracias también a la Fundación Chilena del Pacífico por la invitación y también por vamos a decir, como el acuerdo de colaboración también con la Fundación que nos parece esencial para nosotros de poder colaborar juntos. Sentirse apoyado también en este camino. China Halal es una, bueno, Marcelo Hidalgo, me presento, soy el gerente general del Centro de Certificación Halal de Chile y Chile Halal hace unos 15, 16 años atrás cuando empezó en Chile predicaba un poco en el desierto porque a pesar que existía ya una estructura que certificaba Halal, no estaba, digamos, con todo este ritmo que existe hoy día, muy exigente de los diferentes países en esos tiempos. Cuando nosotros empezamos la certificación halal, ni Emiratos ni Indonesia tenían realmente algo estructurado relacionado con el halal, tampoco Tailandia, tampoco Vietnam, Filipinas, solamente Malasia tenía un sistema muy avanzado, digamos, con el tema de la certificación halal. La certificación halal para nosotros es como un puente estratégico para Chile hacia estos mercados que son gigantes. Estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de clientes potenciales y alrededor de 700 millones en lo que es el grupo ASEAN. Eh, si podemos seguir avanzando voy a tratar un poco de explicar rápidamente qué es lo que significa halal, porque muchas veces, bueno, la mayoría de la gente en Chile, los que trabajan con alimentos, conocen el tema del kosher, que el kosher también aplica unas ciertas normas para un mercado que aproxima los 40, 50 millones a nivel mundial.
Y aquí estamos hablando de el mercado halal, que es un mercado realmente gigante, porque abarca no solamente los países árabes, no solamente los países musulmanes, pero sectores así, países como Canadá, en el cual hay una exigencia china, por ejemplo, el 80% de la exportación de carne chilena que se exporta a China, se exporta con certificación halal. Estoy hablando obviamente del vacuno y el cordero. Em, em, ¿Qué es lo que qué es lo que es la palabra halal? ¿Qué es lo que significa exactamente? Significa lícito o permitido, tal vez, ¿ya? Todo lo que se consume, lo que consume el cuerpo debe ser halal para los consumidores, y el mundo del consumidor halal se reduce justamente a todos los productos certificados halal. ¿Qué es lo que son los productos certificados halal? Que no contengan cerdo, perro, gato, águila, o ya no quiero hacer una capacitación sobre el halal, pero todos los productos prohibidos para nosotros están, todo lo que es ave de rapiña, o sea, por ejemplo, podríamos decir el jote, el cóndor, todos esos animales para nosotros absolutamente prohibidos. Muchas veces la gente con el tema halal dice, ah, no pueden comer cerdo. No, no, no. No solamente cerdo, no podemos comer perro, no podemos comer gato, no podemos comer cocodrilo, no podemos comer... Hay muchos animales que no forman parte, digamos, de la dieta halal. Eh, el consumidor halal se convierte en un gran potencial, y con un porcentaje de los gastos del consumidor que es la mayoría de lo que él cuando va a un supermercado. Estoy en Francia actualmente. Los supermercados, para los que conocen Europa, los que conocen Francia, Alemania, Italia, España, Inglaterra, usted va a un supermercado y ahí va a encontrar pasillos llenos de productos halal, con certificación halal para los consumidores. Y hoy día el término halal no es solamente un término, vamos a decir, técnico religioso o dirigido absolutamente a la población musulmana, pero también es una marca de calidad hoy día. ¿Ya? Es una marca de calidad, de garantía, digamos, de proceso, tanto en el respeto al medio ambiente, el respeto también de laboral, que eso también se ha incrementado en el tema halal, de llegar a empresas que respeten, digamos, todo este ecosistema. Si podemos pasar a la siguiente. El mercado halal global. Como yo comentaba recién, 2.500 millones de clientes, de personas o clientes potenciales a través del mundo. Efectivamente, ASEAN cubre una gran parte, pero también está Pakistán, está en India, están en Europa, como comentaba, África. La mayoría de los países africanos son grandes consumidores de productos halal. Y el Medio Oriente, obviamente. El mercado se cifra alrededor de 2,4 trillones de dólares, y en un futuro cercano alrededor de 3,5 trillones de dólares. Las sumas parecen grandes, pero cuando uno mide el valor del consumo del chocolate o el café, también son gigantes, así que los valores pueden impresionar un poco en dólares, pero tampoco es, digamos, no vamos a decir que toda la población mundial está comiendo halal, pero sí efectivamente el mercado es realmente gigante. Cuando yo llegué a Chile, me acuerdo yo de las primeras empresas que nosotros empezamos a abordar, mm, yo para ellos le estaba hablando como chino, pero poco a poco fuimos negociando la posibilidad y dar a entender un poco cuál es la importancia de estos mercados, cuál es la importancia y la exigencia de estos mercados. Porque hoy día, por ejemplo, el tema de Indonesia. El tema de Indonesia está exigiendo que los productos de consumo, o sea, los alimentos, tengan certificación halal. Y las empresas que quieran ingresar a Indonesia, porque nosotros tenemos una licencia, ahí la vamos a ver un poco más adelante, si puede avanzar justamente. Nosotros tenemos una licencia con Indonesia, que no voy a hablar de monto ahora, pero son montos más o menos altos para poder conseguir este tipo de licencia. Y hoy día nosotros, cualquier empresa chilena que quiera ingresar en el mercado de Indonesia, tiene que pasar por el tema de la certificación halal,
y nosotros como certificadora halal inscribimos la empresa en la plataforma del gobierno de Indonesia para que ellos puedan exportar su producto. En el caso de la empresa chilena, obviamente abordan este tema con mucha tranquilidad porque el valor de la certificación halal no es alto en realidad. Si lo podemos comparar con otras certificaciones, el valor no es tan alto y eso obviamente no repercute en ningún momento el valor final del producto y no es la idea tampoco. Aquí nosotros tenemos la certificación, la acreditación de Indonesia y también de Emiratos Árabes Unidos. Nosotros en 2019, cuando llegamos a Indonesia, invitados por el gobierno de Indonesia, fuimos invitados para presentar a Chile como plataforma de negocio con el tema halal en 2019. Y después en 2020 hubo un acuerdo sobre los productos halal firmado por el gobierno de Chile y fue el primer país en el mundo a firmar un acuerdo sobre los productos halal en 2020. Pueden ustedes buscar en Google. En ese momento estaba don Gustavo Ayares como embajador en Indonesia. Y 2 años después, Chile Halal accede a la acreditación y a la licencia para el mercado de Indonesia. Incluso fuimos uno de los primeros países en el mundo a adquirir la licencia con acreditación halal porque este nuevo sistema ¿cómo se dice esto? Preparó el gobierno con BPJPH, estructuró realmente la certificación halal y hoy día los países que entregan licencias son Emiratos y Indonesia. Y esos son los países que nosotros tenemos. Los otros son reconocimientos como Malasia, que hacen reconocimiento. Tailandia tiene un tema de halal hecho por una entidad privada dentro del país. Vietnam es una relación más de cortesía, vamos a decirlo. Singapur, ellos tienen otra organización privada también que hace reconocimiento con el gobierno hoy día que se llama el MUIS, MUIS. Tenemos ¿cómo se llama esto? A Brunei, que también tienen un sistema semi privado de acreditación. Pero en este momento los que entregan licencias son Indonesia y Emiratos. Si podemos seguir. Los beneficios tangibles de la certificación halal, ¿para qué? Claro, estos mercados, como decíamos recién, son gigantes. Aquí vemos algunos en cifra, como Indonesia, abordamos casi los 300 millones, India los 240, Turquía los 85 millones, Arabia Saudita alrededor de 29 millones, China 25 millones de personas, Malasia 21, Rusia 15, Emiratos Árabes Unidos 10, Francia 5.700. Eso sí que es una cifra equivocada porque hay 4 millones de argelinos, así que no creo, es una cifra completamente equivocada. Hay mucho más que eso. Alemania 5,5 millones, la mayoría son turcos en Alemania. Reino Unido 4.500, 4.600, 4.600.000, perdón. Ahí hay muchos pakistaníes, hay indios que son grandes consumidores halal y obviamente los consumidores que son la mayoría conversos, o hay que contar que cuando hay una familia que consume halal, que ya sea el papá, que sea musulmán, toda la familia consume halal, la mayoría. Entonces eso aumenta rápidamente el número, la cantidad de personas. Y Canadá, 1.800.000. Incluso Chile exporta carne con certificación halal hacia Canadá. El mercado global y expansión, demanda importante de productos de calidad, sector aún no correctamente abordado por muchas empresas. Efectivamente, en Chile, a pesar que nosotros tenemos casi el 70% del gran conglomerado de las grandes empresas chilenas certificadas, y lo vamos a ver un poco más adelante. Incluso el año 2025 fue muy revelador, Loreto. La verdad, nosotros quedamos muy sorprendidos en lo que pasó al final de 2025. Para nosotros fue vamos a decir, casi nivel milagro, porque, claro, las empresas chilenas se dan cuenta que para estos mercados es necesario tener la certificación halal, es relevante, no solamente un tema de tener un sello en su página web, es, vamos a decir, casi obligatorio hoy día. Para el ingreso de Emiratos, para el ingreso en ASEAN, en muchos países de ASEAN están exigiendo la certificación halal. Y para eso, obviamente, nosotros como Chile, perdón, como Chile Halal, como certificadora halal, no nos debemos, o sea,
no debemos aprovecharnos de esta situación en el mal sentido de la palabra, decir ya están obligados a pasar por nosotros, vamos a aumentar los precios. Y no, nosotros tenemos un histórico, eso se puede averiguar. ProChile está muy al tanto con la colaboración que tenemos con ellos, un apoyo gigante de ProChile que trabajamos muy en conjunto, sobre todo al nivel de la extranjera y lo importante para nosotros es a facilitar a la empresa chilena el acceso a estos mercados, no en pidiendo valores completamente locos y decir, ah, están obligados a pasar por nosotros, entonces vamos a pedirle una fortuna. Si uno ve el histórico de Chile, China Halal, los precios no han aumentado casi en nada en realidad. Entonces eso muestra también la parte de la buena fe de esta empresa y de los colaboradores que nos rodean. Hoy día somos alrededor de 35 personas que trabajan con este proyecto en Chile. Los frigoríficos, en los frigoríficos chilenos están certificados por China Halal. Estamos hablando de Frigo Temuco, Frival, Frigosorno, Mafrisur. Estamos hablando de Patagonia, que está en la gran isla de la Tierra del Fuego. Estamos hablando de los frigoríficos Simunovic. Entonces, la mayoría de las empresas chilenas de carne están certificadas por China Halal y abren mercado y los costos obviamente tienen, obligatoriamente para nosotros es importante que sean costos bajísimos, que no sean costos altos y que no sean un impedimento o una restricción para llegar a estos mercados. Pasemos. Nuestro proceso de certificación, un camino claro y asistido. Bueno, el tema ahí nos está haciendo un poco publicidad, Martina, ahí este afiche, pero el sistema nuestro es muy sencillo. Hay una recepción de solicitud, aquí vemos, revisamos la solicitud, hacemos una preauditoría gratis para que las personas que estén interesadas en este mercado se acerquen a nosotros. Nosotros hacemos una preauditoría gratis, no es un costo, y eso les permite a la empresa decir, ya. ¿Puedo ser candidato o no puedo ser candidato con mis productos? Y eso le permite no adelantar dinero y después tener una respuesta negativa y decirle, no, sabes que al final no conviene eso, no es tan apto para poder ingresar a estos mercados y claro, y tengan una pérdida de dinero. Eso es gratis, ellos pues, se acercan a nosotros, decimos, sí, mira, sí, está bien, o corrige tal cosa, y una vez que ellos están de acuerdo, ahí recién empezamos a hablar de costo. La preauditoría, como decía yo, la auditoría documental, que sería ya la exigencia en detalle, la auditoría in situ y después la decisión de la certificación y la emisión del certificado. Es un sistema un poco rápido, puede demorar 15 a 30 días más o menos, y la idea es tener un documento legal que permita ingresar a estos mercados gigantes, vamos a decirlo así. ¿Sigamos? La empresa certificada, la siguiente empresa, bueno, ahí mostramos un poco la empresa. ¿Por qué ponemos estos sellos? Porque, claro, eso es lo que yo decía, el tema del fin de 2025. Esta empresa llegaron así un poco del cielo, como Carozzi, bueno, Soprole, Watts ya estaba, Yansa también, sigamos. Bueno, ahí vemos Frigosón, uno de los frigoríficos, la SQM, que trabaja ya desde hace casi 7 años, trabaja con nosotros. Colún, que acaba de llegar con nosotros en Chile. Ahí Gloria se equivocó, Martín, pero Gloria es una empresa peruana, pero que compró Soprole en realidad. Gloria es una empresa de 900.000 metros cuadrados de empresa. Estuvimos certificándola en Lima, es una cosa gigante, y compró Soprole, el grupo Soprole. Tenemos aquí Invertec, que son empresas de concentrados de frutas, jugos. Claro, lo que nosotros, ¿por qué mostramos estos sellos? Es para mostrar que el mercado halal no se limita a la carne, porque muchas veces la gente también tiene como un concepto medio errado y piensa que solamente la carne se certifica, pero todos los productos lácteos, los concentrados de fruta, los químicos, por ejemplo, nosotros trabajamos con la SQM, si no me equivoco, el glururo de potasio, parece, si no si Martín, si me puedes corregir, y por ejemplo con Nitra, que pertenece a la NAEX chilena, que se fabrican ácido nítrico, que permite en realidad la limpieza de las maquinarias que procesan carne, el ácido nítrico que se mezcla obviamente con soda y con agua y
que permite tener no ataca, digamos, el metal y todo eso. No hacerle publicidad a Nitra, pero eso es más o menos, no solamente certificamos carne, no solamente se certifican en el mercado halal, como decía yo, también está el tema de los fármacos, está el tema de las enzimas, el mercado chileno es gigante, lo que propone Chile es gigante, o sea, estamos hablando del alginato, por ejemplo, que proviene de las algas, también es un mercado gigante chileno, son grandes fabricantes de alginato, lo que es las algas, la fruta seca, todo lo que es las pasas, las ciruelas, las nueces, las almendras, todos esos productos de exportación, en la mayoría necesitan certificación halal cuando están procesados. Cuando usted tiene una fruta fresca, no es necesario la certificación halal. Pero cuando, cuando usted la procesa, cuece, la parte, la filetea, la pela, la muele, la cuece, todo eso, a partir de ahí se necesita la certificación halal. ¿Sigamos? Yo fui súper rápido, me habían dicho que habían 15 minutos para poder hacer una presentación, así que traté de no hacer muy largo. Entonces, claro, ese es un poco el tema de la certificación halal hoy día, lo que nos interesa mucho, y eso, don Pablo, yo creo que está al tanto, esta caminata, digamos, del tema halal en Indonesia fue espectacular porque lo conversaba incluso con don Gustavo Ayar, el ex embajador de Chile hace poquito. Esto va obviamente creciendo de una manera gigante para nosotros como, claro, es imposible nosotros como país competir con Brasil, competir con Argentina en términos de cantidad de carne y cosas así, pero sí podemos entregar un servicio personalizado. Hoy día es muy difícil que un comprador vaya directamente a Brasil a comprar pollo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus clientes, tienen vendido a 4 o 5 años adelantado. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas chilenas se pueden aprovechar de esa situación y ofrecer un producto, ofrecer sus productos con un servicio más personalizado y mucho más estar a la escucha de los clientes compradores. Por eso el mercado de ASEAN es muy específico. Lo vemos con Tailandia, la exigencia que ellos tienen en Tailandia es increíble. Cada vez que para nosotros Tailandia es un problema. Cada vez que ellos exigen un producto halal, ellos miran todo al microscopio, ahí quieren saber quién es, quién está certificando, por qué está certificando. Y realmente y eso nos pasa también con Singapur. Con Singapur, ellos son muy exigentes con este tema de la certificación halal. Por eso el mercado de Asia nos interesa particularmente. Es un mercado para nosotros uno de los mercados más grandes hoy día para el mercado halal. Y para nosotros es una oportunidad gigante de poder presentar rápidamente el tema del halal. Traté de no ser súper breve, no sé si tienen algunas consultas, estoy dispuesto a contestarle. Y con eso yo estaría terminando, Loreto. Muchísimas gracias, Marcelo, y muy interesante, sin duda, para los que están escuchando este webinar, de conocer un poco las exigencias de los mercados, sobre todo los que tienen población musulmana. Tú dijiste que Indonesia, para poder entrar a Indonesia, exigen que todos los productos sean halal. ¿Sucede lo mismo Exactamente. con Malasia, Filipinas, ¿Qué es lo que o pasa? hay mayor flexibilidad? No, Loreto, lo que pasa, Loreto, es que es por el tema de la población. Por ejemplo, en Malasia hay una gran población china. ¿Ya? Y no son musulmanes. Entonces, la exigencia de Malasia por ejemplo, si usted quiere entrar a un producto con certificación halal en Malasia, claro, obviamente van a ser súper exigentes, pero si usted quiere enviar el mismo producto, pero sin el sello halal, no lo van a, no van a hacer tan complicado, ¿me entiende o no? Con el ingreso de este producto. A la diferencia de Indonesia, es que el producto tiene que sí o sí, tiene que tener certificación halal. ¿Me entiende o no? Entonces las exigencias son un poco diferentes, sobre todo los mercados, por ejemplo, Tailandia. Tailandia es lo mismo, si usted quiere exportar, no sé, estoy extrapolando, por ejemplo, si usted quiere exportar ciruelas y si la ciruela no tiene certificación halal, no es un drama.
pero si quiere poner el sello halal, sí, tiene que ser una certificadora reconocida porque el fraude en el halal es gigante. Entonces hoy día hay unas restricciones grandes, digamos, se investiga con mucha cautela de saber exactamente quién certifica, si están reconocidos o no, si están reconocidos por el gobierno del país donde ellos están. O sea, la idea es que la certificadora halal esté reconocida legalmente por el gobierno en el cual ellos se instalaron, ¿me entiendes? Por eso para Chile halal la colaboración con las entidades de gobierno es sumamente importante. Incluso formamos parte de la mesa halal del gobierno de Chile. Hay una mesa halal que reflexiona sobre el tema del halal y bueno, no son muy dinámicos, pero sí funciona de a poco, pero funciona. Entonces, existe en esta estructura al nivel del gobierno de Chile donde se reconoce este tema del halal que para nosotros es sumamente importante para estos mercados. Sí, sobre todo para las empresas que estén pensando hoy, sobre todo a la luz de lo que estamos mencionando en este mismo webinar, de la relevancia que tiene el mercado ASEAN. A lo mejor hay empresas que están pensando iniciar nuevos negocios. Importante que sepan y que ustedes existen también, y la seriedad con la que operan y el reconocimiento que tienen. Voy a pasar ahora a Pablo. Voy a partir con una pregunta que está en el Q&A, que es de Patricio Powell, ex embajador nuestro, muy reconocido y amigo además. Bueno, aparte de felicitar a los panelistas y a la Fundación, dice, Chile ha hecho un esfuerzo notable en mercados ASEAN y si tenemos perfil, aunque hay fuertes desafíos y oportunidades. ¿Qué espacio le ven a los servicios, innovación tecnológica y experticia chilena en minería, energía, alimentos, retail en ASEAN? Sobre todo en el tema de servicios, Pablo, que ha sido un tema que se ha discutido. Nosotros hemos hecho también varios webinars sobre eso, del espacio que tenemos para crecer en eso. ¿Cómo se presenta ASEAN? Y sobre todo lo que tiene que ver con servicios mineros, que es donde tenemos mayores oportunidades y ventajas comparativas, ¿no? Por el nivel de conocimiento que tenemos de la minería. Gracias, tengo. Muchas gracias y especiales saludos, por supuesto, a nuestro amigo Patricio Powell. Bueno, servicios, por cierto, como en la parte de bienes, está toda la potencialidad en el marco de precisamente abrir estos mercados. Tenemos acuerdos de servicios con todos los países que tenemos acuerdos. El que más último reciente en entrar fue Indonesia. Ya de alguna manera en los servicios, las inversiones que entiendo que son en Tailandia tienen que ver con servicios mineros. O sea, evidentemente hay una oportunidad. Yo creo que no hay más, de alguna manera, comercio, porque tiene que ver también con, no porque hayan oportunidades, sino que los que prestan los servicios los concentran en este momento en otros mercados y son parte de las áreas que hay que explotar y es parte de las áreas que hay que promover para precisamente el mayor aprovechamiento. Pero servicio, por cierto, es una gran oportunidad porque un poco tomándome lo que de alguna manera comentaba o alguna de las partes que señaló Andrés, en el sentido que, claro, ¿por qué no ha crecido? También no hemos crecido porque precisamente los exportadores también tienen limitaciones exportadoras y van a los mercados donde siguen los precios mejores. Probablemente la cereza, si baja el precio en China, vamos a tener mayor comercio con algún otro país que es demandante y que hoy día no exportamos. Entonces, hay unos elementos, la potencialidad está, el marco está desde nuestro punto de vista gubernamental. El tema es por qué los prestadores de servicios o los exportadores no están participando en estos mercados. Yo creo que también tiene que ver con un poco eso, el desconocimiento, la capacidad o priorización en otros mercados. Sí, yo creo que hay un tema también de desconocimiento, ¿no? Y por eso el esfuerzo que hacemos para darlo a conocer y presentarle nuevas oportunidades, y el apoyo que tienen además de nivel del gobierno, de la academia, que ha hecho trabajos espectaculares con cifras, con etcétera, lo que nos presentaba Andrés. Pablo, antes de pasar a Andrés, que tengo varias preguntas también, con respecto al RCEP, ¿podrías profundizar un poco en cuál es el valor estratégico a la entrada de Chile a este acuerdo? Tú mencionaste algunas cosas, pero si puedes profundizar un poco más de cuál es el valor estratégico y geopolítico
sobre todo a la luz de todo lo que está pasando. A ver, bueno, en realidad son varios. Nosotros estar primero que nada en un foro donde es el foro plurilateral donde tenemos, por ejemplo, a China con Japón, ¿no? El CPTPP, no están todos los principales economías de Asia y además es mucho más allá, pero este está focalizado netamente en países asiáticos, donde de alguna manera la diversidad de actores por distintos niveles de tamaño, economía y otras posiciones geopolíticas nos da la posibilidad de participar, sentar en esta mesa que yo creo que va más, incluso más estratégico que el comercio. Insisto, el comercio, nosotros con esos acuerdos tenemos acuerdos que mucho más ambiciosos y que lo más probable es que el comercio siga desarrollándose por la vía bilateral. Pero otro valor entre estratégico y económico es que a través de todos estos acuerdos plurilaterales siempre se abren oportunidades por lo que se llama la regla de origen, la posibilidad de acumular origen y poder participar en algún tipo de cadenas globales de valor. Bienes que hoy día se exportan a algunos de estos países, si uno le agrega insumos de uno de estos mismos países, puede calificar originario que si yo lo ven, si el comercio bilateral de alguna manera no cumpliría la regla de origen si el insumo principal, por ejemplo, no proviene de los acuerdos de los países en el acuerdo bilateral. Puede que sea más complejo explicar el tema de acumulación de origen en una sola, pero es la posibilidad de aumentar en un acuerdo plurilateral. Y yo creo que en ese sentido se ha acentuado la necesidad de participar en foros, de alguna manera por la lentitud, por el problema que tiene la OMC. Todos los países están apuntando a avanzar a través de acuerdos plurilaterales. Por lo tanto, este es un gran acuerdo plurilateral que abarca un porcentaje importante de la economía mundial y por lo tanto creemos que Chile tiene que estar sentado en esa mesa. Muchísimas gracias, Pablo, por esa explicación. Efectivamente, lo del origen es súper complicado, pero es relevante de entender, así que invitamos a los que quieren exportar, estudiarlo de manera de ver por dónde les conviene entrar y hacer uso de estos tratados que tenemos con algunos de estos países, que puede ser una vía para exportar a otros lados. Voy a cambiar a Andrés y algo que estaba mencionando Pablo ahora, desde el punto de vista de las cadenas globales de valor. ¿Cómo evalúan las transformaciones que han existido en la zona ASEAN? Y en relación con esto, ¿estimas que este escenario puede ofrecer oportunidades para Chile desde el punto de vista de los importadores de manufacturas, por ejemplo? ¿Crees que hay un nicho ahí para poder explotar? Bueno, digamos, siendo súper honesto, no soy experto en ese sector, digamos, en concreto, entonces no podría profundizar la respuesta en esa línea. Efectivamente, lo que podemos en términos globales observar es que tanto China como Estados Unidos y Europa ya vienen desde hace una década sistemáticamente invirtiendo y desarrollando proyectos y nuevas industrias en la zona del sureste asiático. Algunas ya están obviamente funcionando digamos, otras están en proceso de desarrollo. Lo que se puede observar en términos generales es que la estrategia inicial es que el sureste asiático juega un rol en primera instancia de países que suministran productos intermedios para que después esos se ensamblen y se generen productos finales en el este de Asia, sobre todo. Eso es lo que se ha ido observando. Sin embargo, gradualmente también hemos ido viendo que el sureste asiático ha ido logrando avanzar en productos finales. En algunos casos se da porque, por ejemplo, en el caso de China, ellos tienen un proceso de doble circulación donde están racionalizando las industrias que tienen en China y hay varias que ya no están en función o no tributan con el modelo de desarrollo que están optando. Entonces, esas industrias lo que hacen es las deslocalizan hacia el sureste asiático y ellos, de alguna otra forma, esas empresas luego generan productos finales. Ahí habría que hacer seguimiento con respecto a la pregunta en concreto, si efectivamente algunas de esas industrias son las que están tratando de exportar ya a nivel global y que puedan tener, digamos, esa capacidad. Lo otro interesante que con el sureste asiático se da es que no todos los países hacen lo mismo. O
sea, hay cierto grado de especialización. También lo mencionó Marcelo en términos de la importación, pero también en términos de sus matrices exportadoras. Hay algunos países que se focalizan mucho más en los servicios, por ejemplo, logísticos, financieros, como Singapur. Malasia produce insumos importantes para la electromovilidad, para todo lo que es la economía digital. Tailandia es un gran, digamos, supplier o abastecedor de productos para la agroindustria. Entonces, hay que ir también viendo después caso a caso dónde se localizan las industrias que pudiesen estar exportando insumos o productos finales para la manufactura. Muchísimas gracias, Andrés. Y que hay una pregunta de Manuel Gutiérrez, que es alguien que está entre la audiencia, y habla mucho, no, dice que muchas gracias por las presentaciones y dice que ya quedó claro de la importancia que representa el sudeste asiático para Chile actualmente y el próximo año, pero quisiera saber, ¿es Chile, si Chile es un actor relevante, clave para el sudeste asiático actualmente? ¿Somos considerados a la par en el mismo plano estratégico que los consideramos a ellos? Esto, más allá de que tengo dudas de que seamos un partner estratégico para ellos, pero sí interesante saber cómo nos reciben. Y ahí, Pablo, cuando nosotros pedimos, ahora de la solicitud que hicimos del RCEP, que también te voy a preguntar si efectivamente durante este año se supone que debería estar resuelto eso, deberíamos haber tenido, logrado la adhesión, no sé si ese fue el año que se planteó, el 2028, por aquí lo tengo, pero bueno, no, el 2026, sí. ¿Cómo nos reciben? ¿Cómo se ve Chile o la zona latinoamericana, ya que tenemos gente aquí de Colombia, de Bolivia, etcétera? ¿Cómo nos perciben? Pero en especial Chile, en la zona de ASEAN. Y Andrés, no sé, si tú quieres también complementar, bienvenido. Dejo a Pablo y luego complemento. Eh, Bueno, yo creo que esa pregunta me lleva precisamente también una de las razones por las cuales, de alguna manera, desde el punto de vista gubernamental, apostamos a estar sentados en más mesas, que puede ser, parece, digamos, medio burocrático, importante. Y lo que tú señalabas de que, bueno, qué bueno que tenemos webinar, pero no hemos dado cuenta de que precisamente en general en los países de ASEAN todavía no nos tienen, probablemente la autoridad es más política, estamos, pero aún empieza a bajar y todavía no hay conciencia, hay desconocimiento y por lo tanto la campaña tiene que ser a todos niveles de mayor presencialidad en ASEAN. Nosotros precisamente teniendo la oportunidad de haber visitado estos países, uno se da cuenta que precisamente falta incluso la conciencia de que existimos, lo voy a poner un poquito exagerado, pero la importancia de que tenemos que estar ahí, Chile presente, por eso estar sentado en esa mesa, existe Chile, que vayan misiones empresariales, que las autoridades vayan y tengan reunión allá, es parte yo diría, de uno de los trabajos que hay que hacer acá, porque hay desconocimiento a distintos niveles, a nivel de comercio, y nos parece que desde el punto de vista gubernamental tenemos que tener más presencialidad, aparte de la continuidad que podemos hacer a través de conexiones a Internet, pero que vayan autoridades a todo nivel, se aprecia en primer lugar en Asia y a todo nivel. O sea, lo ideal sería, se ahorra una reunión, un comité, pero es distinto y la percepción que tenemos en algunos países más que otros, que de alguna manera falta mucho por conocernos. Y eso es, y conocernos en todo sentido, de quiénes somos, la presentación de nuestro valor, lo que tenemos es uno de los partes de desafíos importantes de esto y vemos en Arcel un elemento más en ese camino, es lo que nos toca a nosotros a nivel gubernamental. muchas gracias, Pablo. Andrés. Sí, bueno, yo complementaría en dos aspectos. Uno, bueno, a nivel bilateral, o sea, a nivel de la política exterior chilena, sí, efectivamente, coincido con Pablo, es que sería importante aumentar nuestra presencialidad, por eso mencionaba esta idea de una misión a ASEAN, como también lo tenemos en otros espacios regionales o multilaterales. Nosotros tenemos misión para la Organización Mundial de Comercio, para la Organización de Propiedad Intelectual, etcétera. Y también para otros foros. Entonces ahí sería súper importante ver si se puede dar factibilidad a eso. Y complementando, obviamente, yo diría que también es relevante
a un nivel ya no solo bilateral, sino que a un nivel también regional, fortalecer espacios o plataformas que nos permitan interactuar un poco más en esta mirada de bloques. ASEAN funciona como un bloque articulado y eso hace que se generen ciertas economías de escalas y ciertas sinergias importantes a la hora de negociar o tener una posición. Nosotros tenemos una plataforma que es la Alianza del Pacífico. Mi recomendación, eso lo planteamos en un estudio que recientemente publicamos, de hecho, en conjunto con la Fundación del China del Pacífico. Es relevante recalibrar la Alianza del Pacífico. Hay que considerar que el escenario actual ya no es un escenario liberal, institucional. Sí, digamos, eso no es algo que nosotros buscamos como Chile, es algo que se genera en el sistema internacional, que va más allá o trascienda a lo que nosotros podamos controlar. Y en esa línea, aceptando ese diagnóstico de un mundo más realista, por decirlo de alguna manera, es importante recalibrar instituciones que originalmente habían quedado planteados para un esquema que ya no está vigente. Y esa recalibración debiese incorporar una mirada estratégica, y eso pudiese hacer que tengamos otros puntos en común con países como Perú, con Colombia, México, y eventualmente yo iría por la apuesta de incorporar nuevos socios, Costa Rica, Panamá, Ecuador, y en esa plataforma dialogar ASEAN con la Alianza del Pacífico, temas que son de alto interés. No en todos los espacios, de hecho, en un mundo realista y en un mundo liberal, muchas veces, muchas de las interacciones que quizás antes competíamos, ahora es fundamental coordinar y interactuar, buscar ciertos consensos. En esta mirada yo creo que entre estos bloques podrían alcanzarse. Me refiero a cómo navegar la transición del orden, cómo navegar las presiones geopolíticas, cómo, digamos, proteger y promocionar ciertos intereses en términos de mercados abiertos o de mantener ciertos suministros para fines pacíficos, electromovilidad, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos intereses comunes. Me tocó participar en el Congreso Mundial de los Estudios de Indonesia el año pasado. Fue una actividad bastante interesante, fueron 2 días y mi percepción, de hecho presenté los resultados de los estudios que hemos venido haciendo, es que hay interés y hay también de la parte de ellos de desconocimiento, pero hay esa vocación del interés que podrían permitirnos avanzar en procesos de cooperación más profundos. Muchísimas gracias, Andrés. Solamente, como mencionaste el estudio que realizamos de manera que ustedes realizaron de manera conjunta con nosotros, pusimos el link en el chat para los que quieran tener acceso al estudio que está en español y en inglés. Y les recomendamos, hay información muy relevante, muy interesante, el trabajo que hizo el Instituto de Estudios Internacionales, de donde Andrés es parte. Solamente mencionar, porque ya estamos en el tiempo, desde LinkedIn, les contamos que estamos haciendo streaming a través de LinkedIn. Bueno, nos saludó alguien desde Singapur, pero además hay un comentario del jefe de extensión del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada de Chile, que es un comentario en relación a lo que mencionó Andrés, y dice, se llama Gerard Richard Oliguer, dice, coincido plenamente con Andrés. Cabe añadir que en este avance variable influyen fundamentalmente factores microeconómicos. En dichas capas se configuran diversos triángulos bajo el esquema del regionalismo abierto, caracterizados por un bajo contenido formal y la reducción de barreras internas. Tal como señala Andrés, la ausencia de exclusividad refuerza la naturaleza de estas capas como estructuras superpuestas. Quería más que nada mencionar el que nos están siguiendo y comentarios que hacen a tu presentación, Andrés. Y bueno, ya hemos pasado por 4 minutos la hora de término de este webinar. Solamente quisiera agradecerles, quedaron muchas preguntas en el camino, pero volveremos sobre este tema lo más probable durante el año. Esta región, tal como lo han mencionado muy claramente todos los panelistas, recobra especial... Sí, Pablo, por favor. Sí, que se me olvidó una cosa muy importante y seguramente mi amigo Patricio Powell, eh, es que se me olvidó mencionar algo importante. Desde el año pasado, ProChile está desarrollando ya misiones como un ASEAN, antes era el Chile Week, ahora ASEAN Week, por lo menos, no sé si va a ser 1 o 2 en mayo, si no me equivoco. Entonces, se me ha olvidado, es una parte importante que también estamos enfocando en las misiones empresariales de promoción también como bloque. Perdona, eso era importante que se me ha olvidado.
Y no, y súper relevante efectivamente. A través de nuestra página web o a través de nuestra red también vamos a publicar cuando se realicen estas misiones para que se incorporen. Tal como dice Pablo, es muy importante la presencialidad y tratar de participar. Andrés, por favor. Sí, también algo que mencionó Pablo, complementando, vi que está en el chat. Efectivamente, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional tiene varias líneas abiertas de cooperación técnica, y no solo para los actores públicos, sino también para las organizaciones de la sociedad civil. Hay viajes a Singapur, a Tailandia, a diferentes países del sudeste asiático. Creo que es importante que revisen esa página porque hay varios espacios para interactuar, y ahí se conecta con la pregunta de las industrias creativas que vi por ahí en el chat, y también con el tema climático. Así que solamente para que, aprovechando la instancia. Ya, muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias nuevamente a los tres. Marcelo, muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu presentación, conocer lo que hacen desde el punto de vista halal, lo cual es Gracias. extremadamente relevante, sobre todo en países como Indonesia. Así es que muchas gracias. Y también Pablo, muchísimas gracias. Mucho éxito en las negociaciones que tienes en curso y pendiente. Esperamos buenas noticias. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y Andrés también, muchísimas gracias por compartir información tan relevante. Todas las presentaciones que se han hecho hoy día van a estar en nuestra página web porque hay números ahí importantes, interesantes para los que quieran revisar y hacer algún estudio adicional, etcétera. Y ahí, bueno, nos están dando las gracias en el chat de algunos de los participantes. Last but not least, quisiera saludar al presidente de la fundación que nos acompañó, que es el presidente de Frutas de Chile, que también nos acompañó en este webinar desde la audiencia. Así que bueno, muchas gracias y esperamos Muchas verlo gracias. prontamente. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Chao. Marcelo. Chao, Gracias. gracias. Gracias, buen día. Chao. Gracias, buen día.